Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con esta serie temática acercándonos en cierta medida al concepto de la gracia. Eh, bueno, ya dimos una primera pista que es un regalo. Tenemos que salir de esa mirada convencional que nos hace pensar el regalo como un premio, de la mirada occidental que nos hace sentir que el regalo es algo que nosotros lo merecemos. Y si bien es cierto, lo podemos decir en palabras, de manera inconsciente siempre estamos luchando para ser dignos de ese regalo. Tú y yo nunca seremos dignos del regalo de la gracia. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Quiero compartir algunos versículos que nos van a ir acercando a este tema, comenzando con quizá uno de los versículos más conocidos en relación con la gracia, que se encuentra en capítulo 4 de Hebreos, versículo 16, dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. Bueno, para tener la gracia implica también cierto acercamiento, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. La gracia la materializamos en la persona de Cristo. La gracia no es solamente un concepto que podemos definir, es una persona. La salvación, el regalo de la salvación es una persona y su nombre es Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que comprender. Mira, el Señor te bendiga y te guarde. Ya desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, en Números capítulo 6, el Señor nos regala esta bendición para bendecir al pueblo de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. El Señor te muestre tu favor y te conceda la paz. Esta era la bendición arónica. Hay más de una versión que conocemos y que nos, ya desde el inicio del pueblo, a Moisés se le da a conocer este mensaje para que lo repita al pueblo y lo haga todos los días. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y extienda en ti su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Era algo que se compartía día a día con el pueblo. Bendecir es fundamental, pero Dios, que es rico en misericordia, en Efesios nos señala, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos. Por gracia ustedes han sido salvos. La gracia del Señor ya se manifestaba en el antiguo pacto, pero también se confirma en la persona de Cristo. La confirmamos en la persona de Cristo. Y el entender la gracia desde esta perspectiva es fundamental. Dijimos claramente que la gracia es un regalo de Dios, un regalo que no hemos pedido, un regalo que está antes de la fundación del mundo, un regalo que todos y cada uno de nosotros, independiente en la cultura, independiente en la creencia, independiente de donde te tocó nacer, está en tu vida y en la mía. Tú seguramente conoces Juan 3:16. Es el versículo más dicho, ¿verdad? Eh, Todos lo podemos citar porque es el versículo o el mensaje más predicado, que todos lo conocemos, pero sabes que yo quiero compartirte los versículos que están antes y los versículos que están después. Porque hay un contexto. Jesús estaba conversando con Nicodemo, estaba conversando con él y Nicodemo de manera
quizás entre comillas inocente, él sabía de lo que estaban hablando. Nicodemo tiene una conversación de noche con Jesucristo y él se acerca y le dice, Maestro, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Sé que tú vienes del cielo, sé que tus obras, sé que tú no puedes ser. Ya los fariseos, junto con los saduceos, se habían acercado a Cristo para conocer su mensaje y poder entender. Se parecía mucho al mensaje de Gilel, eh, pero la diferencia es que Cristo plantea el mensaje de Gilel, uno de los fariseos importantes, y le señala el mensaje puesto en acción. O sea, por ejemplo, la regla de oro. Todos podemos decir acerca de la regla de oro, pero Cristo la pone en perspectiva accionaria. Haz el bien que te gusta que te hagan. No dejes de hacer el mal que no te gusta que hagan contigo, ¿cierto? Sino que el Señor lo pone en una perspectiva accionaria. Y en esa conversación de Cristo con Nicodemo, encontramos varias cosas importantes. Cristo le revela el mensaje y a pesar de que Nicodemo trata de bajar un poco esta perspectiva y de querer hacer pasar a Cristo desde esta comprensión de que no entendía cómo un hombre podía nacer de nuevo, él sabía claramente, porque los fariseos andaban por distintos lugares, los tres continentes, parte del Medio Oriente, parte de Europa y parte de África, en la parte norte de África, haciendo prosélitos, bautizándolos para hacerlos prosélitos, llevarlos al agua y convertirlos al pueblo de Dios. Pero alguien que era el pueblo de Dios, la verdad es que no había para qué nacer de nuevo. Entonces ellos entendían claramente lo que Jesús estaba haciendo referencia. Y uno de los tres versículos últimos para donde queremos entrar, después de la conversación, dice, nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Varias cosas interesantes que acá el Señor Jesucristo nos dice. Primero, con el versículo 13, nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, haciéndose referencia a sí mismo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, seguramente se recalca mucho en el versículo de que Jesús levantó la serpiente y se han hecho predicaciones frente a este tema, pero dice que nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo. Pero tú sabes que los judíos en ese tiempo tenían la plena convicción de que ellos se encontraban en el cielo, conocían la historia de Enoch, conocían la historia de Elías, hombres que sin conocer la muerte ascendieron al cielo. Pero Cristo está diciéndole algo diferente. Le está haciendo una mención distinta, atemporal quizás, que podría haber traído confusión a un rabino, a un fariseo como Nicodemo, que sabía que, por ejemplo, Enoch había caminado con Dios. Entonces esto de ir al cielo, subir al cielo, bajar desde el cielo, tiene otra connotación que vamos a ir profundizando, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, el versículo más conocido que nosotros tenemos, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea, todo aquel que en él crea.
tenga vida eterna. Porque no envió, y aquí es donde quiero detenerme un poco, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo. Aquí empezamos a hablar de la gracia. Nosotros muchas veces como cristianos estamos condenando al mundo y eso es lo que estamos predicando, condenación en vez de salvación. Pero porque decimos el versículo 16, pero no decimos los que siguen. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esto es interesante porque a veces condenamos al que no cree, pero mira lo que dice lo siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas por Dios. Todo lo bueno, todo don perfecto viene de Dios. Y todo el que no está en Cristo, todo el que no está en Dios, seguramente va a proceder mal. Pero dice que eso es lo que ha condenado al mundo, no Dios. Vamos a seguir con este mensaje porque quiero dejarlo muy claro. Quiero que te quede muy claro. Es muy conocido el versículo, el pasaje que encontramos en Juan que dice que Dios a nadie juzga, porque ha dejado todo juicio a su Hijo Jesucristo. Pero quiero compartirte algo muy profundo en relación con esto. Que el Señor te bendiga, gracia y paz.